Estimados amigas y amigos de los Museos del Sur, es un agrado también este año poder encontrarnos, aunque esta vez en forma virtual, para dar a conocer, expresar nuestros conocimientos, nuestros sentimientos hacia esta tierra tan hermosa en que nos toca vivir. Bueno, me voy a presentar. Soy Salvatore Cirillo Dama, soy el director del Museo Majorino Borgatello de Punta Arenas, que depende de la congregación salesiana. Mi vida ha ido alrededor de dos itinerarios. Uno ha sido la formación de profesores a través de la Universidad de Magallanes por más de 40 años, y también los últimos 20 años me he dedicado de lleno realmente con mucho entusiasmo a la dirección y administración del Museo Salesiano, un museo centenario que fue fundado en 1893, es que tenemos el orgullo de poderlo mantener y darlo a conocer. Yo estoy ayudado en nuestra ponencia, que es el Estrecho de Magallanes en una perspectiva museológica, por la también profesional y funcional de nuestro museo, Javiera Gómez, que ella no la están viendo, pero es la que maneja toda la parte virtual de nuestra exposición. Ella está encargada dentro del museo de las colecciones, de las exposiciones que tenemos y que constantemente con su creatividad mantenemos activa. Bueno, la ponencia que voy a leer en nuestro 10º encuentro binacional de Museos del Sur se refiere a un homenaje al Estrecho de Magallanes visto desde un punto de vista de los museos y la importancia que tiene ese estrecho para nuestros museos. Bueno, no quiero alargar más, entonces inicio a mi lectura. El Estrecho de Magallanes en una perspectiva museológica. Antecedente. En la trayectoria de la evolución del ser humano, todas las etapas son trascendentes para comprender la naturaleza humana. Llama la atención en este proceso temporal un hito extremadamente significativo. Una vez que el gran continente llamado Pangea se subdivide en distintas partes y tomando la actual ubicación terrestre, asumen la consecuente diversidad de clima en función de los cuales se dieron las condiciones para la aparición de flora y fauna propias de cada continente, que propician el advenimiento de la vida humana. Dentro de este ambiente paleolítico, la ciencia teoriza que en las sabanas del continente africano se encuentran testimonios de un singular advenimiento. El paso del Homo de encorvado sobre sus extremidades superiores al Homo erectus, erigido solamente sobre sus extremidades inferiores. Un cambio considerado trascendente en el proceso de humanización y de poblamiento de la Tierra. De hecho, esta nueva posición permite al Homo erectus escudriñar espacios mucho más amplios, inclusive infinitos. Se amplía en él su horizonte y además se hacen más seguros los desplazamientos. Desde ese momento se acentúa en él el instinto de explorar, de recorrer el ignoto, con el afán de encontrar mayores recursos, distintos hábitats, en fin, tierra que aseguran la subsistencia de la convivencia humana. Comienza así un largo proceso de desplazamiento hasta ocupar, como previamente lo han hecho la flora y la fauna, todos los territorios disponibles hasta los confines del mundo.
En este proceso probablemente los territorios australes fueron los últimos en ser explorados y habitados. Por entonces el Homo erectus ya se encuentra transformado en el Homo sapiens. De nómades a sedentarios. La posición de erectus, que facilitó el desplazamiento del ser humano, en un primer momento le da características de nómade. Sin embargo, en la medida que encuentra territorios donde puede saciar más fácilmente sus necesidades básicas de hambre y de abrigo, el estacionarse en esos territorios cambia su característica, adquiriendo aquellas propias del sedentarismo, las cuales, entre otras ventajas, está el favorecer en este Homo sapiens, ahora sedentario, un mayor conocimiento del territorio en que vive, lo que favorece en su coloquio con la naturaleza, con el cual crea lazos de adecuación que lo llevan a enfrentar con éxito distintas circunstancias derivadas de la configuración geográfica, particularmente del clima, dando origen a los pueblos originarios testimoniados por sus descendientes y por dejar huellas de permanencia en un territorio determinado como primeros habitantes. Prevalecen en esta etapa las vivencias ancestrales de nuestros pueblos originarios de la Patagonia. De ello relevamos el admirable respeto y veneración por el territorio. De esta relación nacen las mayores manifestaciones de una cultura auténtica y propia, que se va transmitiendo de generación en generaciones, y que la identificamos como originaria. Este proceso con el tiempo va forjando la patria, es decir, tierra natal o adoptiva, en que se crean vínculos jurídicos, afectivos y de tradición. Centrando nuestra mirada a América y focalizándonos en el Estrecho de Magallanes, encontramos que este primer orden de poblamiento, que en su origen se presenta para los pueblos originarios seguro, en cierta forma placentero, se altera con el advenimiento de las confrontaciones caracterizadas por el dicho del empirismo. El humano, el lobo para el humano. Confrontación movida casi siempre por un proceder irracional, al prevalecer en la agresión, la fuerza y la codicia, en lugar de la comprensión, la tolerancia y la integración, y sobre todo falta de respeto al derecho natural de las personas. Afortunadamente, la experiencia humana nunca ha perdido la esperanza que finalmente, como reclama la Revolución Francesa, la libertad, la fraternidad y la igualdad deben ser la base de una convivencia en paz, justicia y verdad. El Estrecho de Magallanes. Después del primer milenio de la era cristiana, en la sociedad humana surge aquel anhelo del Homo erectus, consistente ahora en redescubrir el mundo. En principio no tanto para poblarlo o posesionarse del mismo, sino simplemente descubrir y conocer el ignoto o crear lazos de intercambios. Así encontramos el primer explorador, Marco Polo, 1254-1300,
1324, que recorre la ruta al oriente conocido como ruta de las sedas o de las especias. Marco Polo, de su viaje, queda tan impactado de la cultura que encuentra que divulga con gran éxito sus vivencias en el libro El Millón, 1298-1299, utilizando un estilo fantasioso con que despierta gran admiración y entusiasmo en los lectores, pero también interés de codicia derivada de la lucrativa comercialización de las especias traído por los barcos y que se revela muy apetitosa para el paladar humano. Los países europeos que con costa sobre el océano Atlántico no quieren ser excluidos de tanta riqueza y para mayor seguridad buscan una ruta al oriente por el Atlántico para llegar a las Indias. Finalmente, en 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón, 1451-1506, en nombre de la Corona de España, atraviesa con una reducida flota el Atlántico. Toca tierra creyendo haber logrado llegar a las ansiadas Indias. Sin embargo, como sabemos, solo pocos años después, el navegante cosmógrafo florentino Americo Vespucio, 1454-1512, publica y revela que aquella pretendida tierra no es las Indias de las especias, sino un nuevo mundo, que en su honor se llamará América. Esta revelación cambia profundamente los propósitos de la comercialización de las especias iniciado por Marco Polo, en cuanto los países atlánticos apuntarán no ya al solo intercambio, sino a adueñarse de aquellas tierras, bajo el concepto de la colonización. El nuevo continente es considerado tierra de conquista, el repartido entre los países atlánticos europeos, mientras los pueblos originarios desde ese momento cobran distinta suerte, pero con un destino común: la pérdida del dominio de sus tierras ancestrales. Son pocos los casos en que se evidencia un respeto de la cultura del territorio americano. Uno de ellos es dado por el relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe en América del Norte, precisamente en México. En él se señala que la Virgen María aparece a un indio nativo llamado Juan Diego y se dirige a él hablando su lengua azteca. Además, se presenta con semblanzas y vestimenta propias de la costumbre y cultura de los indígenas de aquella zona. En el caso de América del Sur, tiene repercusión trascendente el Tratado de Tordesillas del año 1494, auspiciado por el Papa Alejandro VI, cuyo propósito es evitar una guerra entre países católicos, pero no se hace mención de los habitantes de los territorios en disputa. Este tratado entrega la posesión de Brasil a Portugal y el resto de América del Sur a España. En consideración al mismo tratado, el territorio austral de América, donde se encuentra el Estrecho de Magallanes, quedó bajo el dominio de España, aunque sin conocerse su existencia en esos tiempos. Volviendo al propósito de los primeros viajes por el Atlántico,
Una vez que Américo Vespucio reconoce la existencia de un nuevo continente, el propósito de encontrar las Indias navegando por Occidente queda pendiente pero no abandonado. Es decir, España sigue manteniendo el interés de encontrar la anhelada ruta a las Indias, aunque esta vez será más larga e incierta, porque significa no solo atravesar el océano Atlántico, sino también recorrer otros mares desconocidos, y sobre todo importa encontrar un paso que atraviesa por mar el nuevo continente. Entonces surge para España una nueva prioridad: encontrar ese paso no solo para llegar a las tierras de las especias, sino asegurar los nuevos dominios de América que dan al Océano Pacífico. Esta nueva ruta, que debiera llevar finalmente a los países orientales de las especias, se presenta como una tarea colosal, pues significa para las embarcaciones de la época atravesar el océano Atlántico, encontrar un paso marítimo que atraviesa América y luego aventurarse por un mar ignoto cuyas dimensiones no son conocidas, hasta llegar posiblemente a las Indias, para luego seguir para España. En el fondo se trata de dar la vuelta al mundo y de paso confirmar la teoría de la circularidad de la Tierra. Este magno desafío lo enfrenta y supera con coraje uno de los navegantes más notables de la historia humana. Me refiero a Fernando de Magallanes, que hace 500 años, en 1520, no sin zozobra y perseverancia titánica, partiendo desde Sevilla en España, atraviesa el océano Atlántico y costeando Brasil y Argentina, encuentra al sur el ansiado paso natural entre tierras ignotas que al poco tiempo se constituyen centro y puente que abre rutas al occidente y al oriente, donde se encuentran las ansiadas Indias de las especias. Este hito se diferencia del primer descubrimiento del estrecho bioceánico realizado por los pueblos originarios de la Patagonia, en cuanto Magallanes, que utilizando la pluma del vicentino Antonio Pigafetta, cronista de su expedición, que al estilo del veneciano Marco Polo da a conocer al mundo este estrecho de aguas en medio de las tierras australes, habitada por gigantes que viven en un hábitat tan hostil que casi hace imposible la vida de los humanos. Hernando de Magallanes fue el divulgador del estrecho, pero será posteriormente Pedro Sarmiento de Gamboa, navegante conquistador español, originario de Alcalá de Henares, que en el 1584 confirma en la costa del estrecho de Magallanes la posesión de las tierras australes para España y realiza el primer intento de colonización no aborigen, fundando 2 ciudades, en nombre de Jesús y Ciudad de Felipe, pero como sabemos de la historia, sin el éxito esperado. Desde el paso de la flota de Magallanes serán cada vez más numerosos los barcos que surcarán las aguas del estrecho, no tanto para dirigirse a las Indias de las especias, sino para tocar tierras americanas atraídos por sus riquezas, dejando muchos de ellos su testimonio en el fondo marino
debido al carácter tempestuoso y desafiante de ese paso natural interoceánico. El antiguo anhelo de poblar el estrecho de Magallanes, constituido en centro navegable de los mundos Atlántico y Pacífico, se hace realidad el 21 de septiembre de 1843, cuando la frágil goleta Ancud, capitaneada diestramente por el comandante Juan Williams, confirma la posesión del estrecho ya no para España, sino a nombre de Chile. Acontecimiento por años anhelado por el padre de la patria, Bernardo Higgins. Un primer enclave permanente no indígena será la precaria construcción de Fuerte Bulnes, en la costa del estrecho de Magallanes, lugar conocido como Punta Santa Ana. Con claras intenciones de colonización, y así pocos años después, en el 1848, definitivamente Chile se asiente en este territorio de Magallanes con la fundación por el gobernador Santo Mardones de la ciudad de Punta Arenas, conocida y declarada por sus importancia y trascendencia perla del Estrecho de Magallanes. Estrecho de Magallanes en museos. Hay lugares en el mundo en que el ser humano, haciendo uso de las herramientas de la paleontología, la arqueología, la historia y otras ciencias, va remembrando el pasado, tanto próximo como remoto, en base al cual prospecta el futuro. Uno de estos lugares es precisamente el Estrecho de Magallanes, considerado un corte profundo en la víscera de la Tierra, en nuestro caso referido a la configuración geográfica de Magallanes, conformada desde milenios por fenómeno glaciológico, conservando en sus laderas estratificadas el fondo profundo de sedimentos en que se puede leer como en un libro abierto el historial cronológico de los tiempos en que se han sucedido los acontecimientos naturales desde la desintegración del gran continente Pangea hasta la huella dejada por los poblamientos humanos. El Estrecho de Magallanes, por su característica y como pocos lugares en el mundo, se ha convertido para la ciencia natural y humana en un centro atractivo de exploración e investigación, de donde se recaban informaciones del pasado, del presente, y donde también se prospecta el futuro de esta región y del vecino continente antártico. En cuanto a testimonios de su trascendencia científica, recordamos entre muchos científicos e investigadores de distintas disciplinas el paso por el estrecho entre 1832 y 1833 del naturalista Charles Darwin, cuyos estudios sobre flora y fauna y antropológicos influyeron fuertemente en la formación de teorías de gran trascendencia. En cuanto al tiempo reciente, podemos nombrar, entre tantas, las campañas científicas 1995-2004 en el Estrecho de Magallanes, la liderada por el doctor Antonio Brambati, geólogo con especialidad en sedimentología, miembro de la prestigiosa Academia Científica de Turín, que publicó a partir del análisis interdisciplinarios de la conformación del estrecho interesantes proyecciones sobre los cambios climáticos actuales y su proyección futura, no solo de nuestro territorio, sino también de la Antártica. Este estrecho de Magallanes, mirado desde la ciencia antropológica, mantiene en su
fundales y riberas, importantes y únicos testimonios de la presencia de los primeros pueblos originarios que se beneficiaron de sus recursos y se abrigaron en sus costas y territorios adyacentes. Y luego de su divulgación fue surcado por navegantes atrevidos con motivaciones diversas, conduciendo buques de corsarios, de piratas, de guerra, de ciencia y de tráfico comercial. Todos ellos utilizaron sus costas para abastecerse y a veces pagaron tributos quedando atrapados en sus profundidades. Así dan testimonio los numerosos naufragios. Un estrecho que sigue cautivando por sus misterios y belleza a actuales exploradores, incansables o simples visitantes que recorriendo itinerarios marinos rodeados por tierras ignotas, atesoradoras de recursos inagotables, incentiva en los viajantes sus espíritus aventureros. De aquí que esta lengua de mar sigue siendo un atractivo irresistible, también para hombres de ciencia y de cultura. Muchos de ellos, embrujados por sus recuerdos, han querido esparcir su ceniza en sus gélidas aguas, movidas por vientos tempestuosos. Con estas y otra prerrogativa, el estrecho, estamos seguros que pronto se ganará la denominación de herencia natural y patrimonial de la humanidad. El hecho que el estrecho de Magallanes atesora tanto patrimonio con un cúmulo de informaciones inagotables invita a los museos, particularmente del sur, como organizaciones llamadas a privilegiar la conservación y exposición de los diversos aspectos de sus contenidos patrimoniales, naturales y antropológicos, a poner atención, facilitar y contribuir a la investigación científica y a la simple divulgación de los contenidos patrimoniales relacionados con el estrecho de Magallanes y su territorio adyacente, en todos sus aspectos, en dimensiones paisajísticas, geográficas, históricas y científicas, en cuanto el museo tiene la vocación de reunir, conservar y divulgar el patrimonio material e inmaterial visto desde la perspectiva regional a la universal. Además de acuerdo a sus medios y creatividad, adaptar los contenidos patrimoniales a la diversidad cultural y etaria de los visitantes, comunicando desde una perspectiva educacional y favorecer las condiciones para el estudio científico y la reflexión cultural. En cuanto a los museos, estamos llamados de manera especial a no apropiarnos del patrimonio, sino más bien favorecer con todos los medios disponibles, inclusive con nuestra acción, la cuidadosa conservación de sus hábitats y facilitar el estudio, la conservación y la divulgación. Finalmente, dar eficiente servicio como intermediarios entre el patrimonio que curamos y los visitantes, ofreciendo una interpretación entendible e información auténtica. Epílogo. El estrecho de Magallanes se debe considerar una fuente del patrimonio de flora, fauna y antropológico en cuanto conserva las vicisitudes del territorio en las diversas épocas del poblamiento humano. Por otra parte, los museos han heredado o recogido parte de este patrimonio
que conservan y que selectivamente exponen. Consideramos que la labor de un museo va más allá de exponer y conservar, pues lo más propio es curar. De hecho, curator es un término o cargo que se ejercía en la antigua Roma y referido al museo designa la función que éste debe ejercer, que no se reduce solo a conservar, sino y especialmente a preservar, certificar la veracidad, clasificar la muestra patrimonial, es decir, recoger y proporcionar todas las informaciones necesarias e indispensables para ser soporte coherente de confiabilidad de los estudios científicos. Este atributo exige a los museos un trabajo continuo y meticuloso. Al conmemorar este año los 500 años del paso de Magallanes por el Estrecho, quisiéramos invitar a los museos a renovar nuestro compromiso con, primero, el patrimonio paleontológico de gran atractivo y significado para la humanidad, desde la división de la Pangea a la formación actual de nuestro territorio, conformado por fenómenos glaciológicos, de donde además se puede deducir indicios que permiten prevenir las transformaciones de nuestra Patagonia y particularmente del continente antártico. Segundo, el patrimonio arqueológico, referido especialmente a las huellas dejadas por los pueblos originarios en estos territorios australes de América. Tercero, un patrimonio histórico, abarcando los primeros poblamientos y el redescubrimiento y divulgación de este territorio austral. Puente entre dos grandes océanos que unen las rutas marinas a occidente y a oriente. Hacerse eco de las vicisitudes positivas, pero también negativas del repoblamiento que dio origen a la estructura política, económica y cultural de hoy. Finalmente nos permitimos reafirmar el propósito que los museos no deben considerarse dueños del patrimonio, sino curadores y administradores indispensables y confiables de los patrimonios participativos de la cultura regional, nacional y universal, en cuanto llamados a privilegiar en la medida de sus posibilidades y competencias, facilitar estudios, presentar exposiciones creativas y educativas y emprender todo tipo de manifestaciones de contenido particularmente patrimoniales en el área de la paleontología, arqueología e historia. Damos por finalizada la ponencia del Museo Mayarino Borgatelo sobre el Estrecho de Magallanes, una perspectiva museológica. Ahora sí me puedo presentar, mi nombre es Javiera Gómez y soy asistente aquí en el museo. No pude estar en un principio porque estaba encargada de toda la parte tecnológica de grabar. Espero le haya gustado esta presentación junto a la ponencia. Esta es mi primera vez participando en el Encuentro Binacional de Museos del Sur, así que es una grata experiencia que espero volver a repetir de manera presencial. Y para los que quedaron interesados sobre el tema, en la página de Facebook del museo vamos a subir un archivo PDF del documento que leyó don Salvatore y de la presentación de PowerPoint. Gracias.